Vamos al grano. Me estaba preguntando en los últimos días cuál va a ser el legado, cuando pase el tiempo, de Luis Lacalle Pou. Fíjate que dentro de muy poquititos meses habremos llegado a la mitad del mandato de Luis Lacalle Pou junto con sus aliados derechistas, ¿no? Y entonces, bien, creo que con lo que ya llevamos de mandato, casi la mitad, da para establecer con toda claridad que cuando lo recordemos dentro de unos años, lo vamos a recordar como el presidente que le hizo más daño al país desde que retornó la democracia en 1985. Obviamente no lo vamos a comparar con el periodo de 1973 a marzo del 85, que fue lo que duró la dictadura, ¿verdad? Pero, a ver, va a ser recordado como aquel hombre de mediana edad que logró mantener un alto grado de popularidad, que va en picada, pero todavía es alto, pese a realizar una gestión antipopular en extremo, guiado por ese fanatismo, esa ideología neoliberal, aunque yo siempre digo que el neoliberalismo no es una doctrina económica, no es una ideología política, es un modus operandi. Lo voy a repetir hasta que me muera. ¿Cómo logró esta hazaña, o sea, mantener semejante popularidad? ¿Cómo lo está logrando inclusive? Pese a la situación crítica que vivimos en materia económica y el retroceso político. Bueno, esto lo hizo con la complicidad de los medios más poderosos de comunicación del país, que son afines a esa ideología, y se encargaron de mantener entretenida a la plebe, ocupando grandes espacios, tanto de tiempo como de páginas, ¿verdad?, para realzar su imagen. Un excelente trabajo. Fíjate, Néstor, que la crónica roja y los problemas económicos han ido perdiendo y perdiendo terreno para que lo importante fuera ver a Luis surfeando, por ejemplo, lo importante que lo viéramos paseando con su esposa, pateando pelotas, golpeando una bolsa de boxeo, jugando al tenis con una máquina, abrazando negritos en el África, jugando en fin, a lo que le presente en cualquier juego. Ahora le regalaron una patineta, aunque bueno, en ese caso lo excluyo porque la patineta, que está hecha por una amiga mía inclusive, es en realidad una obra de arte, así que borremos ese caso, pero si se pone a andar en la patineta, te aseguro que eso va a ocupar la primera plana de los grandes medios de inmediato, ¿no? Y bueno, que lo viéramos cruzando un alambrado, comprando verduras, sacándose selfies con medio país, recogiendo un papel de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la idea es mostrarlo como una especie de Superman, pero a la vez un hombre de pueblo. Y un ejército de periodistas cortesanos lo sigue a todas partes para grabar y difundir todas estas imágenes, buscando que la ficción supere a la realidad. Esto me hace recordar, porque a ver, a varios presidentes, porque no es solo en Uruguay que se practica esta metodología, es en todo el mundo, así opera el suprapoder. Fíjate que en Ucrania, por ejemplo, Zelensky, ¿cómo llegó Zelensky a la presidencia? Ya lo conté en tu programa, pero como siempre hay gente nueva, vamos a recordarlo. Él era un actor, es un actor profesional. Protagonizó a un presidente de Ucrania en una serie que se hizo muy popular. Teniendo en cuenta ese éxito, armó un partido político con el mismo nombre de la productora que realizó la serie y arrasó, arrasó. Fíjate que en Estados Unidos hay una serie que está en Netflix, que es muy buena, se la recomiendo, Presidente Designado. El protagonista es Kiefer Sutherland, ¿bien? Que muchos conocerán también al padre, que era un actor muy famoso. Y en ambos casos, hacen de presidentes honestos. Si Sutherland se postulara a la presidencia, por el Partido Demócrata tendría que ser, porque era el más afín a sus ideas, en Estados Unidos, arrasa. ¿Por qué? Porque la gente se come la pastilla de que ese personaje de ficción
va a hacer las cosas de la misma manera en la realidad. En México hay otra serie que acabo de terminar de ver y también se las recomiendo, Preso número 1, que habla de un presidente honesto que es derrocado en México por vía judicial y unas maniobras, ¿no? El hecho es que si este actor se postulara en México como independiente, no por el PRI, no por el PAN, no por ninguno de los partidos conocidos, como independiente, arrasa, porque la gente tiende a creer que ese personaje de ficción puede ser un personaje real. Y mientras se ensalzaba la figura de Zelensky por medio de una serie, o sea, por medio de la ficción, se ocultaba, o por lo menos no era noticia, el hecho de que varios sectores nazis apoyan a este presidente. Batallones como el batallón Azov. Y luego está el suprapoder a nivel mundial, que fíjate que, por ejemplo, en Twitter, vamos a ver ahora qué pasa con Elon Musk, con Twitter, ¿verdad? A ver si realmente cumple las promesas de dar libertad de expresión, pero ya la Unión Europea lo está poniendo contra las cuerdas, diciendo que no pueden publicar nada que vaya contra los intereses de la Comunidad Económica Europea y todo, la Unión Europea en definitiva, ¿no? Bien, pero el hecho es que en ambas redes, que son las más poderosas del mundo, está prohibido desearle la muerte a Zelensky, pero está prohibido desear la muerte de Zelensky, pero está permitido desear la muerte de Vladimir Putin. Es más, yo he comentado aquí que estuve sancionado por Facebook por publicar un comentario con una foto del batallón Azov que apoya a Zelensky y que son nazis, y en la foto se les muestra con la bandera nazi haciendo el saludo nazi. Bien, la bandera con la esvástica, por supuesto. O sea que parece que los nazis han dejado de ser malos ahora, porque les conviene para sus objetivos. Y bueno, ¿por qué te comenté lo de Preso número 1, lo de la serie de Zelensky, lo de presidente designado en la serie norteamericana? Porque con Luis Lacalle Pou pasa exactamente igual. La gente está embobada, medio país está todavía enamorado de un personaje de ficción, porque lo admiran por todas esas cosas que él hace, que no están mal. No está mal practicar deporte, claro que no. No está mal ir al Congo y reunirse con los niños, nada de todo lo que yo dije, pasear con la esposa. Lo que está mal es que te pases con la esposa y que haya un ejército de periodistas en la esquina filmando todo y que luego eso se publique como que no hubiera sido preparado. No, Eso pero además el viaje del avión lo pagamos nosotros, ¿eh? Además, está todo macano, 12 está mil, todo bien, pero... casi $13.000, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo tengo mucho cuidado para hablar de esta chica, de la esposa del presidente, porque hasta eso, mirá, voy a hacer dos comentarios. El primero, jamás me meto con la familia de un político, ¿bien? Hay que tener cuidado con eso. Obviamente que fue irregular, totalmente ilegal que le pagaran el pasaje cuando en un principio decían que era el país anfitrión que se los pagaba. Pero hasta eso forma parte de la imagen. Una esposa, por favor, esto lo digo con muchísimo, muchísimo respeto, ¿bien? Una esposa elegante, sumamente bonita, toda la familia, como diría una periodista argentina de cuyo nombre no quiero acordarme, todos blanquitos y rubios. ¿Te acordás cuando hablaba de los hijos de Macri? Y una periodista embobecida porque la familia era toda blanca y rubia, bueno, por lo menos los hijos, a ese nivel de mediocridad hemos llegado. Pero cuidado, quiero detenerme en esto. No estoy, por favor, jamás criticaría a estos niños, bueno, ya son adolescentes, ¿no? No, ellos no tienen nada que ver y bien por ellos, si tienen una buena presencia, que Luis Lacalle también tiene una muy buena imagen personal. Bien, ahora, la imagen personal es una cosa y la gestión es otra. Decía entonces que es ilegal lo que se hizo con el pasaje. Ahora bien, yo acabo de decir que Luis Lacalle Pou va a tener un triste papel en la historia cuando se le recuerde.
Pero yo jamás hago una descalificación semejante sin argumentarla. Así que si tú me permites y me interrumpes cuando quieras, voy a pasar a recordar, no todos, pero algunos puntos que han caracterizado a esta gestión. Él No, va a no, ser no, no, no. recordado. A Si ver, armamos un programa especial y usás las 2 horas y pasa todo. ni me darían 2 horas tampoco, ¿no? Este, pero ojo, a ver, gracias a él, a Luis Lacalle Pou, Uruguay va a ser recordado como el país que durante la pandemia fue el que menos invirtió con respecto a su Producto Interno Bruto eh, para ayudar a las familias más agredidas económicamente por dicha pandemia a nivel mundial. Y luego se jactaba del ahorro que se hizo, pero ese ahorro costó hambre a muchísima gente. Gracias a él, Uruguay dejó de ser el país que tenía el mayor salario mínimo nacional de toda América Latina y el Caribe. Eso se logró con el Frente Amplio. Éramos el país número 1. Ahora andamos por el cuarto o quinto lugar aproximadamente. Será recordado como aquel que se negó a tocar los ingresos de las familias más poderosas, mientras que cuando la pandemia, ¿verdad? Los Maya Oro. A la vez que desde los medios oficialistas comenzó una campaña persistente para demonizar el concepto de solidaridad. El diario El País en particular y muchos voceros de la derecha, programas de televisión, comenzaron a decir que lo peor que se podía hacer por los pobres era ayudarlos. ¿Te acordás el lanzamiento de Un Solo Uruguay? Cuando alguien dijo el trabajo dignifica y era para criticar las políticas de solidaridad del Frente Amplio, y se impuso la filosofía, la creencia de que aquellas familias que eran ayudadas por el gobierno frente amplista o los gobiernos frente amplistas estaban compuestas por vagos que no querían trabajar, que son pobres porque les gusta ser pobres, que son pobres porque las mujeres abren las piernas y tienen 14, 15 hijos sin razonar. Y toda esta moralina de que el trabajo dignifica y tal, estaba dicha por los mismos que toda la vida vivieron mamando del Estado. Toda la vida. Los Lacalle, los Sanguinetti, los Heber. Pero además otra cosa, el trabajo dignifica, pero cuando se les dice vamos a ponerle un pequeño impuesto a las herencias, saltan como quemados con leche hirviendo. ¿Te acordás cómo se han opuesto a todo eso, no? Gracias a Luis Lacalle Pou, recrudeció la represión sindical. Y no solo la represión, sino también un ataque despiadado a la imagen de los sindicatos. Fíjate que el otro día había un periodista, para que veas hasta cómo afecta esta forma de pensar, esta propaganda. Un periodista al cual yo respeto muchísimo y sigo, Gabriel Pereira, pero le preguntó a Fernando Pereira, ¿cuánto hace que no trabajás? Ah, sí, yo lo escuché. Pero me defraudó Gabriel, o sea, digo, repito, me genera un choque de emociones porque por un lado yo le aplaudo, es un periodista valiente, es un periodista íntegro, pero ahí metió la pata hasta la manija, ¿ya? ¿Cómo que no trabaja? ¿Alguien tiene idea de las horas que hay que dedicar a la actividad sindical, a recorrer todo el país? Ha visitado más de 300 empresas para solucionar conflictos. ¿Alguien tiene idea de los millones de dólares que Fernando Pereira ha conseguido para los trabajadores? Les digo, es incalculable. De la cantidad de beneficios que ha conseguido, de la cantidad de injusticias laborales que ha logrado desarticular. Pero además, ¿por qué le molesta a la derecha que los trabajadores tengan sus representantes? Claro, los quieren sin representantes, los quieren divididos, los quieren sin sindicatos, porque es la manera de mantener a la clase trabajadora en situación de máxima debilidad y explotarlos, como toda la vida hicieron los partidos Pero, blanco y colorado. Sí. pero además, Enrique, yo fui dirigente sindical y me tocó andar en los consejos de salario. Por el otro lado, yo tenía
23, 22 años. Por el otro lado, en los consejos de salario iban los patronos o iban los abogados que pagaban los patronos. ¿Cómo se defendían los trabajadores si no tenían horas sindicales para trabajar allí, para ir a operar, para ir a hablar, para ir a sindicalizar, para ir a defender a su compañero de trabajo? Qué pregunta burda, pero burda, Pero y además, provocadora ¿qué que les hizo Pereira. importa? Sí, eso la verdad que me duele. Yo espero que en algún momento se disculpe cuando se dé cuenta, es un tipo inteligente. Le voy a escribir un mensaje. Pero fue una pregunta burda, porque ¿qué le importa a los a la derecha si los trabajadores dicen, bien, vamos a designar un pequeño grupo de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, para que nos representen y defiendan nuestros intereses? Y se tienen que dedicar a full a esa tarea. Obviamente que lo tienen que hacer a full. ¿Bien? Hay otros países donde no están permitidos los sindicatos. Así les va, trabajan 16 horas por día. En fin. Bueno, gracias a Luis Lacalle Pou, hemos tenido un gravísimo retroceso en materia de libertad de expresión. Yo creo que un hecho paradigmático, por citar uno entre muchos, fue el de la senadora Graciela Bianchi, exigiendo información al mejor estilo macartista de aquella docente de San José que se atrevió a increpar al presidente de la República, preguntando dónde trabajaba, en qué otras instituciones trabajaba, cuántas horas, cuántas licencias, todo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta amenaza? Por otra parte, el gobierno ha destinado fortunas para premiar a la prensa amiga y cero peso para la prensa independiente. Pero no solo eso. Fíjate lo que le ha hecho a Caras y Caretas la revista. El gobierno tiene una deuda con la revista por publicidad emitida y no se la quiere pagar, y Caras y Caretas ha tenido que ir a juicio para tratar de cobrarlo. Lo va a cobrar, pero fíjate la mezquindad política. El 3 de mayo, hace poquitos días, Reporteros Sin Fronteras dio a conocer el informe anual y el ranking sobre la libertad de prensa en el mundo, por supuesto. Uruguay en el año 2021 ocupaba el lugar 18. Hoy está en el lugar 44. Gracias a Luis Lacalle Pou bajamos 26 escalones. Bien, fíjate, tengo aquí una parte del informe de Reporteros Sin Fronteras. Dice, se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la Presidencia de la República. En los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales. Lo que no dice aquí es cómo el gobierno maneja también los recursos públicos para ir ahogando a los medios opositores y para beneficiar a la prensa amiga, lo cual eso desemboca en lo que tú mencionabas el otro día, de la autocensura también. O sea, no, yo no puedo hablar contra el gobierno porque mi canal o mi diario o mi radio cobran tantos cientos de miles de dólares por mes, y si lo critico me van a echar. O sea que hay también una presión subrepticia, ¿no? ¿Y qué ha hecho esa prensa amiga para ganarse estas fortunas? Magnificar casos como el de la deuda ya regularizada de Óscar Andrade con la intendencia de Canelones. ¿Cuánto tiempo le dedicaron a eso? Ah, Nacho varios Álvarez, días y meses. meses, exactamente. Pero sin embargo, ¿cuánto le dedicaron a la deuda del intendente de Rocha, Alejo Umpierres, una deuda incobrable con el Banco de la República? Y otra cosa, ¿te acordás que el otro día hablamos de la deuda del Partido Colorado con la Intendencia de Montevideo? 5 No de millones de 2.000 o dólares. 3.000 dólares, 5 millones de dólares. No una deuda de un mes, 2 meses, 6, 7, 9, un año, 3, no. 3 décadas, desde la década de los 90, porque Sanguinetti fue dejando que se acumulara esa deuda por los tributos que correspondía pagar por la sede en Andrés Martínez Trueba y por el cine en Piedras Blancas, a la espera de que le saliera una exoneración tributaria. O sea, fue manejando sus hilos, pero no corresponde esa exoneración porque la ley es bien clara en ese sentido.
Por otra parte, la calle Pou ha llevado adelante una gestión No, antes, antes, plagada. antes, antes, antes que te ¿Sí? vayas de ahí, antes que te vayas de ahí. Tenía una deuda que ahora se me fue de la cabeza, que era de... La tenía, te lo iba a decir, y me lo comí, Partido Colorado. Bien, está. Perdón, disculpa. No, no es Bache. nada. Pero el hecho es, los grandes medios de desinformación del Uruguay cubrieron esta noticia porque no lo vi, ¿eh? No lo No, vi. no. O sea, algunos pueden haber hecho un ligero comentario de 3 segundos, pero otros ni siquiera eso. ¿Bien? Mira lo que voy a decir que es grave. La calle Pou ha llevado hasta ahora una gestión plagada de hechos de corrupción y logró en un tiempo brevísimo un verdadero récord de escándalos, irregularidades y delitos protagonizados por miembros de la coalición, sobre todo del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Y varios jerarcas han sido formalizados y condenados por la justicia. Luis Lacalle Pou incumplió prácticamente todas sus promesas electorales, siendo la más notoria aquella de las tarifas y los combustibles. La única promesa que sí cumplieron fue la que se encargó de hacer Julio María Sanguinetti a nombre de toda la coalición frente a la oligarquía uruguaya, de desplumar al pollo pluma por pluma para que no chille tanto. Yo recuerdo aquella reunión, no estoy seguro si fue con la Cámara de Comercio, de Industria, no estoy seguro cuál de las cámaras era, pero sí sé quiénes estaban allí, los representantes de la oligarquía, los representantes de la clase explotadora del Uruguay, los mismos que se niegan a que suba el salario mínimo nacional mientras ellos están haciendo fortunas. El aplauso espontáneo que hicieron a la frase de Sanguinetti fue obsceno, eso fue algo ominoso por completo, ¿no? Se reían además. Los ataques del oficialismo y de la prensa cómplice contra los sindicatos también se extendieron al Poder Judicial, al Frente Amplio, muy particularmente a la Institución Nacional de Derechos Humanos que la tienen en la mira, y hasta expresiones de la cultura popular como las murgas. Hasta con eso quieren terminar. Bajo la presidencia de Luis Lacalle Pou, estos son datos y no relatos, se llegó a un récord histórico de muertes en las cárceles. Solo en el año pasado, 86, que es la cifra más alta desde que se lleva el registro. Se duplicaron las denominadas muertes dudosas para simular, para hacer creer que habían bajado los homicidios. Casi duplicado, de 80 pasaron a 150, aunque creo que a esta altura sí ya hemos pasado el doble. Toda una maniobra burda, ¿no? Y mientras Lacalle Pou se llena la boca diciendo que defienda a la policía, les quita salario real a los policías, porque los aumentos de salarios han ido por debajo de la inflación, y las comisarías tienen que salir a pedirle a los vecinos que les ayuden a comprar detergentes. Y lo peor, muchos policías todavía se creen ese verso. Son más pobres hoy que en Hubo 2019. una reunión en Santiago Vázquez hace 24 horas Ajá, con el comisario de Santiago Vázquez, ahí al lado del río Santa Lucía. sí. El problema que había era que no tenían para la nafta y no tenían para limpiar, asear la comisaría y algunas cerraduras que estaban rotas. La comisaría de Santiago Vázquez. Lo que estás diciendo vos, lo tengo de ayer de primera mano. Increíble. Bueno, tan increíble como el hecho que el director del penal de Domingo Arena se desacatara con la justicia, en realidad no el director, esto no lo va a hacer el director sin la anuencia del ministro y el ministro sin la anuencia de Luis Lacalle Pou. En 2 ocasiones se negaron a llevar represores al juzgado ante la jueza que no que lo solicita, porque una jueza no solicita, una jueza exige. El Ministerio del Interior es colaborador de la justicia. ¿Y cuál fue la excusa? Que no tenían vehículos para llevarlos. Mm, Encima la burla. Pero ahora, ¿tú has visto a los canales hegemónicos, a la prensa hegemónica,
pasar esa noticia? No, solo Andares, Caras y Caretas, La Diaria, algún otro medio, no sé si Crónicas del Este lo pasó, pero silencio absoluto. Entonces, entre silencio y mentiras vivimos dentro de una burbuja. Sigo. Debido a la prédica oficialista, se han multiplicado los casos de abuso policial como nunca. Yo no recuerdo algo parecido a esto, salvo por supuesto en la dictadura, ¿no? Y en algún caso con trascendencia internacional por la crueldad, como cuando le mataron el perro a un indigente, Compa se llamaba el perro, y obligaron a su dueño a mirarlo mientras agonizaba. Esa noticia recorrió el planeta. Aumentaron las agresiones contra los indigentes y con prácticamente nulos resultados en cuanto a las investigaciones, en lugares donde había cámaras por todas partes, lo cual me da la pauta de que hay algunos policías que no tienen mucho interés en que se descubra quiénes fueron. Pero no solo fueron agresiones de policías, también de civiles, de nenes bien que bajaban con bates de béisbol desde coches lujosos. Y todo eso es consecuencia de la prédica oficialista, de ese odio de clase de arriba hacia abajo que han transmitido desde antes de llegar al gobierno. El mismo día en que la calle Pou llegaba a México para dar clases sobre derechos humanos a otros gobernantes, nos enterábamos que desde hacía 2 meses en el Esconcar había un muchacho de 29 años que estaba secuestrado por otros reclusos, que estaba recibiendo todo tipo de vejámenes, de humillaciones y de torturas, en estado absoluto de desnutrición, tenía la cadera luxada, tenía laceraciones porque le pegaban con una tabla con clavos. ¿Y qué habían hecho las autoridades? Nada. ¿La calle Pou destituyó a alguien? No. ¿Al ministro se le hizo algo? Tampoco. Tortura en el Uruguay. Es gravísimo, pero también esto pasó como una golondrina, como digo siempre, por los medios hegemónicos de desinformación. Y tiene el tupé de salir a hablarle a otros países sobre derechos humanos, pero no es el único caso, ¿eh? Se ha producido escasez de alimentos y medicamentos en la cárcel de mujeres. Hay reclusas pasando hambre. Hay muchos reclusos que necesitan atención médica y medicamentos y están tirados en un calabozo, ¿bien? Yo hablaba el otro día, di pelos y señales, gente que le falta parte del cráneo, gente con el maxilar destrozado por munición no letal que se le disparó cerca de la cara, y los familiares ahí andan reclamando algo, y las cosas siguen igual. Todos los días aumenta la cantidad de personas que van a golpear las puertas del Mides para pedir auxilio o las ollas populares. El herrerismo ha dejado bien claro lo poco que le interesan los derechos humanos. Eso sí, sienten mucha pena por los terroristas de Estado que están encerrados en Domingo Arena y están viendo qué proyecto de ley presentan para liberarlos. No sé cómo van a hacer, porque Uruguay tiene firmados compromisos, acuerdos internacionales con justamente la Organización Internacional de Derechos Humanos. Recordemos que los acuerdos internacionales están por encima de todas las leyes. Por eso es que no solo tiene que firmar un presidente, sino que el parlamento de cada país tiene que avalar lo que se firma, porque es una norma que tiene que cumplirse sí o sí. Bien, ellos le van a buscar la vuelta, están haciendo todo para liberar a estos criminales, a estos terroristas de Estado, pero no los vamos a dejar. Si lo hacen, van a tener a medio Uruguay en las calles protestando. Y no creo que Luis Lacalle Pou quiera verlo. Mientras que 66.000 uruguayos pasaron a vivir en la pobreza, gracias a Luis Lacalle Pou, él se ha asegurado lujos faraónicos para él y para toda su familia. Aparte de cobrar el sueldo más alto de toda América Latina y el Caribe, él cobra una partida de $10.000 por mes
para la alimentación de su familia y de la servidumbre. Ya saben, mayordomo, manicura, hasta la atención para los perros. La política económica neoliberal de Luis Lacalle Pou ha generado más pobreza y acumulación de la riqueza. Pero mientras que la mayoría de la población sufre esta crisis, las familias que han llevado al sillón presidencial a Luis Lacalle Pou han depositado en los bancos 9.000 millones de dólares desde que él gobierna. 9.000 millones de dólares, la mitad de las reservas que tenemos en el Banco Central. Y la mayoría se ha ido para el extranjero. O sea que el famoso derrame prometido sí se dio, ¿cómo no? Cumplieron. Solo que nosotros fuimos los ingenuos, los imbéciles, que pensamos que cuando hablaban de derrame se refería a que la oligarquía uruguaya iba a derramar parte de su ganancia en el pueblo uruguayo, en el territorio nacional. No, ellos hablaban de derramar en el extranjero. La entrega, o sea, también por esto va a ser recordado, por la entrega del servicio portuario a Catón Nachí. Se hizo de manera tan secreta, Néstor, que hasta los propios directores de la anterior administración de la ANP reconoció hace unos poquitos días ante la justicia que se enteraron de ese acuerdo, de esa entrega, de ese negociado, de ese turbio acuerdo por la prensa, que eran los directores de la Asociación Nacional de Puertos. Y los socios de la coalición tampoco se enteraron cuando ya estaba todo hecho. Y no solo eso, la ley le exige que para hacer un acuerdo semejante tiene que haber un informe de la ANP, un asesoramiento previo a la firma. Y se hizo, pero un mes después de firmado. Esto es gravísimo, porque esto es ya, no sería una estafa exactamente, pero es una maniobra totalmente irregular que ahora está en manos de la justicia. Y lo que también está en manos de la justicia es la demanda de Montecón por los daños y perjuicios que le ocasionó este acuerdo. Bueno, en realidad está demandando por ahora el acuerdo. Por eso es que no hay un monto fijado para la indemnización. Pero recordemos que si Montecón triunfa van a venir en cadena las demás. Sí. En el medio de todos estos líos, porque pasan y van millones para acá y millones para acá, hay 150 trabajadores que quedan sin comida. Sí, exactamente. Porque están los líos judiciales, pero hay 150 que no saben dónde van a comer ahora. Es responsable del gobierno, ¿eh? ¿Está claro? Y la gestión de Lacalle se ha caracterizado por un eslogan. Si pasa, pasa. O sea, ¿cuántas veces llevaron adelante medidas irregulares, escandalosas, cuasi delictivas, ¿bien? Y las echaron para atrás solo cuando estallaba el escándalo? Por ejemplo, cuando la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, firmó una serie de beneficios para la empresa privada del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, el verdadero ministro de Economía en las sombras. Si es el ministro de Economía en la sombra, tal como tú dices, es un cobarde. Lo digo yo, porque ese fue el que fue a atestiguar en contra de Uruguay para que Uruguay perdiera 3.500 millones de dólares. Perdiera 3.500 millones de dólares. Vaya a saber con estas cosas que están pasando, vaya a saber, lo tiro arriba de la mesa, si ese dinero no iba para alguno después. A ver, ¿por qué un uruguayo viajaría a Estados Unidos para declarar a favor de una empresa privada que demandaba a su patria, a su país, la patria de Isaac Alfi, el país de Isaac Alfi, por 3.536 millones de dólares si no tuviera algún beneficio personal? Porque yo te digo una cosa, le miro la cara a Isaac Alfi y le veo apariencia delictiva. No creo que sea alguien capaz de hacer algo así si no tiene un beneficio personal. Bien. Continúo, aunque ya prácticamente se nos fue el tiempo, pero voy redondeando. Tengo a Graciela Villar ahí en la gatera. Hoy, Graciela, mandale un abrazo mío y dile, por favor... Te ha de estar mirando. Bien, Graciela, ¿cuánta razón tenías?
esto era entre oligarquía y pueblo. Pero muchos de la izquierda se acobardaron por esa frase, ¿bien? Porque creyeron que había que manejarse con mucha cautela en el lenguaje para tratar a la derecha. No, llegó el momento de llamarle pan al pan y vino al vino. Y hay partidos políticos en el Uruguay que promueven la corrupción, que viven de la corrupción y llegan al poder y mantienen el poder gracias a la corrupción. ¿Bien? Se han registrado múltiples denuncias por irregularidades en concursos, en nombramientos, o sea, hay una infinidad de casos de acomodos, dedazos y tráfico de influencia, pero yo no hablo por hablar. Hay resoluciones judiciales al respecto, hay gente condenada, ¿bien? Gente sin la menor preparación ha ocupado grandes cargos solo por su apellido. La denuncia que hizo el director del Frente Amplio en Antel ahora sobre el tema Antel Arena mete miedo. En realidad, como una empresa que no tiene las cualidades para hacer lo que hizo, lo hizo. ¿Y qué mérito tenía Julio Luis Sanguinetti, por ejemplo, más que ser el hijo de Sanguinetti, para ocupar el puesto que ocupa, cuando todo lo que sabemos de él, todo lo que recordamos de él como carta de presentación, es algo llamado, con 2 letras, cangrejo rojo? ¿Bien? Luis Lacalle Pou ha llevado adelante una política mezquina, rastrera. Le negó un fideicomiso que finalmente salió, pero no porque quisiera, a la Intendencia de Canelones y un préstamo a la Intendencia de Montevideo. ¿Solo por qué? Porque Luis Lacalle Pou no puede permitir que 2 seguros candidatos presidenciales realicen una buena gestión. Bueno, mira, precisaríamos un libro para desarrollar todo esto. Y alguien podrá pensar que exageré o que mentí. Bueno, si alguien del oficialismo encuentra que yo falté a la verdad en una oración de las que dije, en una, que me demanden. Está el artículo 334 del Código Penal, con mucho gusto viajo al Uruguay. Y quiero terminar, si Graciela me lo permite, no puedo dejar pasar algo. La organización Un Solo Uruguay se ha quejado de que con el gobierno del Frente Amplio discutían, pero que con este ni siquiera tienen la oportunidad de discutir. Le pido a Graciela 2 minutitos y me voy a quedar a escuchar la parte, ¿no? La respuesta que yo doy para Un Solo Uruguay no es, por favor, para los pequeños y medianos productores, a los que hay que continuar ayudando para que salgan adelante. Es para los de arriba, ¿bien? Es para la oligarquía del sector agropecuario exportador. Háganse cargo, porque ustedes son los padres de la criatura. Lacalle Pou fue el candidato de esa oligarquía rural. Reconozcan que se equivocaron y que perjudicaron a todo el país. Ahora se lamenta, pero no los veo cortando rutas como hicieron con el Frente Amplio, Porque además, ¿qué cosa? Ahora es ilegal hacer lo que antes le hacían al Frente Amplio. No los veo yendo masivamente a Montevideo a protestar. Ustedes son los autores morales de este caos. Tengan la grandeza y la honestidad de reconocerlo y enmendarlo, porque todavía pueden. Si quieren hablar de más ayuda para el campo, incluso de una revolución agraria, genial, los apoyo, pero punto número 1, comencemos a hablar del salario de los peones rurales, porque ustedes han tenido récord histórico de exportaciones con precios de película, y sin embargo le han bajado el salario a sus trabajadores. No tienen vergüenza. Pero tienen sí la oportunidad de enmendar. Si tienen un poquitito de decencia, arréglele ya el salario a los trabajadores y las trabajadoras rurales. Entonces, por lo menos, para que cuando le cuentes a sus hijos y a sus nietos cómo hicieron sus fortunas, por lo menos, si lo arreglan, para que los puedan mirar a los ojos. Gracias, Néstor, y perdona, Graciela, por haberme extendido.